En A Vivir, que son 2 días, Comunitat Valenciana, yo me lo guiso, yo me lo como. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre chateaubriand. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, bien. Y después, buen helado, y café. Buen provecho. Hemos acabado ya prácticamente todo el menú, vamos ya con el café, pero no, volvemos al inicio de nuestro menú, de nuestra mesa, hoy de privilegio y de lujo como siempre. Ricard Camarena. Hola. Qué susto me habías dado, hijo mío. Digo, ya se me ha ido, ya se me ha perdido. Ni pensarlo. Bueno, es que los días de fiesta es lo que tienen, hijo mío. Nosotros trabajamos, pero entiendo que los demás estáis descansando. Son los teléfonos. Son los teléfonos. Que se alían contra el mal. Sí, eso es. Bueno, Ricard, en Ricard Camarena Restaurant acabas de poner en marcha como una especie de recopilatorio de grandes éxitos, como una antología de tus mejores poemas, ¿no? Eso es. ¿Te parece bien esta definición? Bueno, me parece muy romántica. Hombre, tiene de romántico lo que has hecho. Me parece muy romántico lo que has hecho. Yo quiero pensar que es como una muestra de cariño hacia nuestros clientes, ¿no? Creo que nuestra obligación es dar porque recibimos mucho todos los días. Entonces, creíamos que podíamos dar más de lo que estábamos dando. Por lo tanto, esto ha sido nuestro regalo para este año. Bueno, y cuéntanos cuál va a ser el regalo, porque yo lo sé perfectamente, porque además lo he pasado por mi paladar, pero vamos a contárselo a los oyentes de toda la comunidad. Bueno, hemos querido poner en nuestra mesa todos los mediodías, de martes a viernes, un menú muy singular, un menú que hace un viaje por todos nuestros mejores platos desde que empezamos en Arroz por allá en el 2004 hasta nuestros días. Tal vez no hasta la última época, no hasta el último año, porque este último año está reflejado en nuestros menús de degustación, pero es un viaje con una retrospectiva bastante interesante de lo que hemos hecho estos últimos 10 años. Además, hemos querido ponerlo sin ningún tipo de margen de beneficio. Hemos querido solo atribuir el valor del coste de la materia prima y una parte de nuestros gastos estructurales, porque queríamos hacerle un regalo a nuestra clientela. Queríamos poderles brindar a 10 o 12 personas todos los días la oportunidad de conocer nuestra cocina sin que eso supusiese un gasto excesivo para sus bolsillos. Y creíamos que era justo pues poder hacerlo de martes a viernes, que son los días donde nuestro restaurante a mediodía tiene vidilla, pero tenemos siempre capacidad para dar 10 personas más, que las queríamos dar de esta manera. Ricardo, un regalo para tus clientes de siempre, pero probablemente también para aquellos que sus bolsillos o esos conceptos preconcebidos de no acercarse a los grandes restaurantes porque te da un poco miedo al final. La cuenta es una forma de acercar la gran gastronomía y la calidad absoluta, bueno, pues a gente un poco más normal, que también está bien, ¿no? Bueno, yo creo que gente normal somos todos. Bueno, unos más que otros. No. A nivel económico por lo menos, ¿no? A nivel económico es una cuestión de prioridades en la vida como casi todo, ¿no? Pero sí que entiendo que en un restaurante de nuestras características, si quieres imputar todos los costes que tienes que tener en cuenta que nosotros damos 20 personas y somos 12 trabajando. Sí. Cobrando todos religiosamente. Y nuestras materias primas son carísimas y luego hay que imputar un margen de beneficio porque somos una empresa. Claro. Si imputamos todo esto, los menús valen mucho dinero. Y si obviamos la última parte, la de no repercutir todos los gastos estructurales y todos los beneficios que puede tener la empresa, pues salen unos menús que podemos ceder a nuestros clientes, y ese es el precio de 35 euros que hemos puesto, casi simbólico, pero que entiendo que al final es un precio elevado también para mucha gente, porque gastar dinero comiendo, gastarse al final 50 euros es mucho dinero para muchos. Y nosotros valoramos el esfuerzo porque también sabemos que esta gente que va a venir, justamente muchos no han venido a nuestro restaurante todavía, porque realmente gastarse más de ese dinero
pues muchas veces resulta inapropiado, ¿no? Entonces entendemos que bueno, estamos recibiendo muchísimas solicitudes para venir a comer el menú. De hecho, esta semana creo que está todos los días lleno el restaurante, las 10 o 12 plazas que hemos ofertado. Y bueno, yo estoy muy contento porque realmente el feedback de la gente está siendo buenísimo. Me permite conocer personalmente a gente que no conocía, que la gente me conozca a mí, conozca a nuestro equipo, conozca la manera que tenemos de trabajar. Y al final, pues esto es lo que queríamos, ¿no? Compartir, y lo estamos consiguiendo. Claro, al final la parte económica se queda un poco en un rincón y volvemos a la parte romántica, ¿no? Y es que van a tener acceso a tu cocina mucha más gente y tú vas a conocer, eso también es un aliciente, ¿no? Salir de la cocina y ver caras nuevas también es un aliciente para ti. Por supuesto, yo tengo la suerte de que todos los días tengo caras nuevas, ¿no? Si paso por Canalla conozco gente que no conocía y en mi restaurante igual, pero bueno, al final nos estamos dando cuenta que este menú lo está recibiendo con mucha alegría la gente de Valencia, ¿no? Y para mí es importante porque al final están viniendo más valencianos que antes. El restaurante nuestro se suele llenar mucho, se suele llenar casi siempre con turistas, ¿no? Son que vienen a conocer nuestra cocina, extranjeros, pero ahora a mediodía pues estamos recuperando un público valenciano que nos hace muy muy feliz, ¿no? Poderles atender, poder compartir lo que hacemos con ellos y que algún día también se atreverán a venir a probar nuestras últimas creaciones un sábado por la noche o un viernes cuando lo consideren. Claro, es una forma es como cuando surgió el nuevo flamenco en este país. Pues la gente que se acercó al nuevo flamenco luego se atrevió con el flamenco más clásico y más tradicional. Es una buena forma, ¿no? De entrar en lo que te gusta y lo que te hace sentir. Oye, Ricard, recuperar estos platos que ya tienen algunos años y que han pasado por tus inicios, en algunos momentos imagino que difíciles, ¿te hace sentir un poco nostálgico cuando en la cocina los vuelves a poner en funcionamiento? Pues la verdad es que no. No soy una persona muy dada a la nostalgia, la verdad. Me gusta verlos, me gusta recordarlos, pero no con nostalgia, sino con alegría, ¿no? Los veo con ese cariño que dices, esto me ha ayudado a hacer la cocina que estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Han sido un escalón necesario para poder llegar donde estamos ahora mismo. Y los veo pues con mucha alegría, ¿no? Como cuando ves a tu hijo, ¿no? Las fotos creciendo, de cuando era bebé, claro. ¿No? Sí, claro, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Son platos que nos marcaron, que nos ayudaron a forjar nuestra cocina actual y los vemos con más cariño que nostalgia, sin duda. Bueno, estuvimos probándolos el otro día, algunos de ellos. En el menú hay 4 platos, pero van en rotación, ¿no? Van entrando y van saliendo otros y los vais cambiando, me imagino que todos los días. Hablabas de la materia prima. Yo debo reconocer que es la primera vez en mi vida, y tengo 41 años, mira, yo soy una mujer y digo mi edad claramente, que he comido despacio. Yo como muy, muy, muy deprisa, pero no podía comer deprisa. Tenía la necesidad de comer despacio porque los gustos, la verdad es que son impresionantes. Ricard, no me había pasado nunca, lo tengo que reconocer. Bueno, nosotros yo creo que nuestro fuerte es la selección de materia prima y el sabor, ¿no? Y después el cariño con el que queremos tratar a nuestros clientes. Pero si algo destaca de nuestra cocina, sin duda, es la proyección que hacemos del sabor, que intentamos multiplicarlo siempre. Intentamos poner al alcance del producto todas las técnicas necesarias para que el sabor, para realzar el sabor del mismo producto, y creo que este menú y el que va a venir esta semana, que ya hemos hecho un par de cambios, son un fiel reflejo de lo que es nuestra filosofía de cocina. Un fiel reflejo también de nuestra tierra, porque el caldo de pollo inicial era muy de mi casa, de mis ancestros. El pescado encima de judías verdes había también un trasfondo del hervido de toda la vida. ¿De dónde has sacado esas judías verdes? Te quería preguntar, Ricard. ¿A quién se las compras? ¿Tenemos acceso a ellas? Porque eran impresionantes. Sí. Bueno, yo creo que tenemos una de las mejores huertas de este país. Lo que pasa es que, pues como lo tenemos tan cerquita, no lo valoramos en su justa medida, pero simplemente hay que darse una vuelta por los mercados, por el de Ruzafa, por el mercado central, por el mercado de Colón, por cualquiera de los Cabañal, cualquiera de los mercados que tenemos, para ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de unas verduras de primerísima calidad,
de una red de agricultores y de productores que nos están ayudando muchísimo a poner nuestra gastronomía en un lugar privilegiado del panorama nacional e internacional. Y tenemos que ser conscientes de que tenemos muchas cosas buenas y esas son las que tenemos que poner en valor. Y las verduras, sin duda, pues están ahí. Oye, ¿tu amor del alma son las verduras, Ricard? Mi amor de alma es mi familia y mi equipo. Bueno, ya, eso evidentemente. Hablo solamente de tu cocina, evidentemente. Sí, son las verduras. Las verduras para mí es el elemento diferencial que hoy en día puedo decir que tenemos, ¿no? También tengo la suerte de tener aliados. Tengo agricultores que trabajan codo a codo conmigo, que me ayudan a conseguir productos que antes pensaba que eran inimaginables poder tener. Ya te lo comenté una vez, las alcachofas estas que nos traen. Ahora tenemos unas mini vainas de habas que son para llorar, pero para llorar de placer. Y por supuesto yo creo que el producto más diferenciado que existe hoy en día en el mercado es la verdura. Yo quiero ponerte un ejemplo. Entre una ternera y una carne de cordero hay muchísima diferencia. Pero quiero que pienses la diferencia que puede haber entre una berenjena y una alcachofa, entre una alcachofa y una coliflor, entre una coliflor y un pimiento. A nivel gustativo, muchísimo a nivel de más, textura, ¿no? Estamos hablando de cosas totalmente distintas, pero totalmente diferentes, que las llamamos verduras, pero una cosa se podría llamar A y la otra B, porque es que no tienen absolutamente nada que ver entre sí, solo que salen de la tierra. Es lo único que tienen en común. Y por lo tanto yo reivindico primero el papel de las verduras por cercanía, porque tenemos, como te he dicho, una huerta magnífica, por la diversidad de sabores que me ofrecen, por lo sanas que son, porque en un contexto de un menú de degustación me permito abusar de ellas y que luego mi cliente tenga una sensación de bienestar, que tenga una digestión rápida, buena, que no se sienta pesado. Son cosas que son muy importantes. Pues sí. Y que las valoro mucho. Ricard, además de comer estupendamente, el otro día te vi salir constantemente de la cocina, a hablar con tus clientes y a explicarles cosas. ¿Eso lo haces siempre? Siempre. Esto ya llevamos, desde que abrimos Ricard Camarena, lo abrimos de esta manera para poder tener una conexión total con el cliente. Para nosotros la experiencia en el restaurante, lo más importante ahora mismo, yo lo que le digo a mi equipo es que quiero que cuando salga la gente del restaurante solo se acuerden de lo bien que se han sentido y lo bien que les hemos tratado. Que no recuerden la comida, si la recuerdan, genial, pero prefiero que prevalezca la experiencia humana, la sensación de buen trato, de cariño, eso para mí es imprescindible hoy en día. Pues sí, porque no abunda demasiado, así que... Bueno, pues yo creo que hoy es lo más importante. Yo al final, como comensal, cuando voy a un sitio, lo que quiero tener es la sensación de que están trabajando para mí en ese momento, de que me están dedicando una parte de su tiempo, que al final es lo más precioso que tenemos las personas. Por eso también muchas veces, hoy es que estoy un poco sensible, porque me he levantado con una crítica que nos han hecho en TripAdvisor a Canalla. Una crítica muy dulce, la verdad, sin ningún tipo de acritud, no, pero me ha hecho reflexionar mucho sobre muchas veces la falta de empatía que hay detrás de una crítica, porque al final las críticas muchas veces solo sirven para poner de manifiesto nuestras miserias, ¿no? Si yo estoy más pendiente de enjuiciar a una persona que de comprenderla, de entenderla, estoy perdiendo muchas cosas de ella misma, ¿no? Entonces, pues, nosotros todos los días nuestra máxima es poderle dar lo mejor al cliente. Luchamos para que eso sea así, a veces lo conseguimos y a veces no, pero siempre hay un trasfondo de necesidad de servir al otro, de quererle, de escucharle, de atenderle, de atender sus exigencias, y eso yo creo que es lo más bonito que hay hoy en día, ¿no? El poder tener la sensación de que estás sirviendo a alguien, de que le estás haciendo feliz, y eso para nosotros hoy es primordial. Por encima del producto, por encima de los sabores, por encima del trato al producto, está el trato al cliente.
Ricard, es que esto es lo único importante que tenemos en la vida, el trato entre nosotros. Probablemente quienes hacen críticas de ese tipo, pues a lo mejor no tienen la capacidad incluso de percibir ese tipo de verdad, cosas. Yo pienso que las críticas no suelen ser malintencionadas nunca, ¿eh? Pero nos hemos puesto en un rol, en una necesidad de criticar y enjuiciar lo que está haciendo otra persona, más por encima que de entenderla. Yo estoy ya mucho tiempo pensando en que lo que hay que intentar es entender y comprender, más que enjuiciar y valorar, ¿no? Pues sí, intentar empatizar, que es una tarea, bueno, complicada, pero no demasiado. Bueno, yo me sentí muy bien, para mí fue una experiencia, más allá de la gastronomía, más allá del paladar, lo pasé bien, que al final eso es de lo que se trata, por eso hacemos este programa, A Vivir, que son 2 días. Eso es importantísimo, así porque que tú vienes a mi casa a estar a gusto, y yo quiero que estés a gusto. Exactamente, pues eso, A Vivir, que son 2 días. Invitamos a todos los oyentes de la SER en toda la comunidad valenciana que viajen y que busquen esa experiencia y ese momento excepcional en Ricard Camarena Restaurant. Un placer, Ricard, como siempre, un beso muy grande. El placer es mío siempre, otro para ti, Elena. Volveremos a buscarte. Claro que sí. Gracias. Chao, hasta luego. Buen provecho le haga usted.